Escuela Mamá Emprendedora, episodio 22. Bienvenida a Escuela Mamá Emprendedora, un podcast en el que vamos a hablar de marketing, copywriting, herramientas informáticas y planificación de tareas para tu emprendimiento. Vamos, todo lo que necesitas para construir un negocio online que crezca día a día para darte la libertad económica que te mereces y la flexibilidad que necesitas para conciliar tu vida familiar con la profesional. Y la falca promocional. Sabemos que hay personas que nos escuchan que se están planteando tener o montar un propio negocio. Así que os recordamos que tenemos un taller gratuito en la web escuelamamaemprendedora.com/arranca tu negocio en 5 días que te van a ayudar a tener las bases para poner en marcha tu propio proyecto online. Entra en la web y accede de forma inmediata al contenido de este taller gratuito. Y bueno, hoy es martes y hablamos de copy. Aunque digas, ¿y qué tiene que ver YouTube con el copy? Pues mucho, tiene mucho que ver, porque te lo vamos a explicar ahora en el episodio de hoy. ¿Tú te has parado a pensar por qué un simple tutorial en el que te enseñan a cambiar un portalámparas puede tener miles y miles de visualizaciones? ¿Te has parado a pensar? ¿Por qué? Porque es que hay gente que realmente no sabe hacer esas cosas. Yo misma me lío y entonces para confirmar que lo estoy haciendo bien o si no tengo idea de cómo hacerlo, me voy y lo busco y es una cosa que realmente dices, bueno, es sencilla, ¿no? Es sencilla, pero es que esto, como es una cosa que ni te la explican en el colegio ni la tienes que hacer todos los días, pues no la pones en práctica. Esa De información, hecho, perdón, de perdón. hecho, yo tengo un amigo que se dedica a hacer reformas del hogar y se le ocurrió empezar a hacer pequeños tutoriales de 5 minutitos de cómo hacer pequeñas reparaciones en casa. Y recuerdo que me dijo, oye, Laia, ¿sabes cuál es el vídeo que más éxito ha tenido en YouTube? Pues precisamente este, el de cómo hacer un cambio de portalámparas. Pero dice, es una pasada, me quedé alucinando cómo algo tan sencillo para mí podía generar tanto interés en el público. Y es que, bueno, Maite, es eso, que puede ser muy sencillo para nosotras, pero que sin embargo es la solución a problemas que Claro, tiene la gente. sí, puede ser algo que nosotras vemos como una cosa muy simple, pero es simple para nosotras, lo que no quiere decir que cualquier persona que necesite ayuda con eso en concreto, pues literalmente le ha salvado la vida. Porque es que eso no sabía hacerlo y necesitaba, porque es que no tenía luz. O pues tutoriales que veo yo sobre herramientas informáticas a veces me salva de ahorrar mucho tiempo en mi trabajo. Porque en vez de estar averiguando qué botón tengo que pinchar o qué código tengo que poner, lo veo y voy directa al grano. Y Otros tutoriales que triunfan son los que buscamos muchas madres, ¿verdad, Maite? los de los disfraces de los personajes de moda. Sí, estos también triunfan. ¿Por qué? Porque viene carnaval, viene alguna fiesta de cumpleaños o de lo que sea en las comunidades, en los amigos y tal. ¿Qué pasa? Que todo el mundo quiere el mismo disfraz, pero tienes que hacerlo tú misma. Entonces, ¿a quién recurres? A YouTube. A santo Porque, YouTube. Yo digo que YouTube ha sido la salvación de muchas madres cuando desde la escuela, yo que tengo los hijos escolarizados, te piden cierta participación en alguna actividad escolar y tú dices, perdona, ¿y cómo narices hago yo esto? ¿Qué es lo primero que haces? Pues te vas al buscador y pones cómo hacer el disfraz de tal, o cómo crear, no sé qué es, y te salen unos vídeos maravillosos, fantásticos, que te dicen, oh, por favor, me habéis sacado de un marrón impresionante y no me voy a dejar la vida en ello, ¿cierto? así es, utilizando goma eva y una pistola de cola, ya lo tengo hecho. No me tengo ni que poner a coser, que es lo que el lío que me había hecho yo en mi cabeza pensando cómo lo iba a hacer. No, no, mucho más fácil. Pues esto. Bueno, y ya la pregunta, ¿cómo es que estamos hablando de tutoriales de YouTube?
Si yo lo que tengo de hacer disfraces o de cambiar portalámparas, si yo tengo un negocio relacionado con, yo qué sé, con cualquier otro tema que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, pues el porqué del por qué estos tutoriales tienen tanto éxito está muy relacionado con uno de los temas que estuvimos viendo ayer en el capítulo en el que os explicábamos que era un mapa de la empatía. Si no has escuchado el episodio 21, te animo a que lo hagas para que descubras qué es esto del mapa de la empatía y sepas de qué estamos hablando. Básicamente, en el mapa de la empatía lo que dijimos era que había que tener en cuenta, ir más allá de esa creación del cliente ideal y comprenderlo mejor de lo que se comprende a sí mismo. Y la conclusión de este trabajo es el poder determinar cuáles son los problemas y los deseos que tiene esa persona y que por eso va a buscar esa solución. Cuando una persona, cuando esa madre o esa persona o ese señor o quien sea necesita hacer un cambio de lámpara o necesita hacer un disfraz con goma eva para su hijo, se va a YouTube a resolver un problema que tiene, una situación para la que no tiene herramientas, una situación que le genera malestar, porque ahí tiene esa lámpara que no hay forma de cambiarla o ese trabajo que tienen que entregar para la escuela, ¿no? Tiene un problema y se va a buscar información. Si esa información está en la red, en este caso hablamos de YouTube, es porque muchas veces se pone de forma expresa porque se sabe cuáles son los problemas a los que se enfrentan esas madres que quieren realizar actividades con sus hijos o los problemas a los que se enfrenta esa persona que quiere hacer sus propias reparaciones en casa y no quiere contratar a un profesional, por ejemplo. ¿De acuerdo? Si existen estos tutoriales en YouTube y tienen respuesta positiva, si tienen éxito, significa que se han tenido en cuenta los puntos de dolor y de deseo de las personas a las que van dirigido ese contenido. ¿De acuerdo? Y esto es el pilar fundamental de un negocio y concretamente de una parte del negocio que es aprender a articular un mensaje persuasivo, un mensaje que muestre que tú tienes unos conocimientos, que tú tienes la capacidad de ayudar a tu cliente y que tu negocio, en formato de contenido, en formato de curso, en formato de acompañamiento personalizado, es lo que necesita esa persona. Por lo tanto, para que esa persona tenga muy claro qué es lo que tú ofreces, necesitas conocer cuáles son los problemas y los deseos de ese cliente ideal. Y esto en YouTube se ve claramente cuando buscamos soluciones. Y digo en YouTube o cualquier otra red social o en general en Internet cuando vamos a buscar la solución a un problema que tenemos. ¿De acuerdo? Así que el contenido del podcast de hoy está centrado en hablar de esos puntos de dolor y de deseo de tu cliente ideal. ¿De acuerdo? Esos puntos de dolor y esos puntos de deseo. Bueno, pues como ya estuvimos hablando ayer en el programa de ayer y que te recuerdo hoy, esos puntos de dolor son el problema, la situación real que está viviendo la persona a la que le vas a vender un producto o servicio. Es decir, qué siente, qué piensa, qué problemas, con qué dificultades se encuentra, ¿vale? Pues resulta que quiero elaborar una manualidad con mi hijo, pero yo soy pues una patata con las manualidades, porque soy muy desastre y porque estos tutoriales en que sale todo perfecto me frustran porque nunca me salen igual, lo que sea, ¿no? O tengo dificultades económicas y me impide contratar a un profesional y por eso necesito saber cómo solventar este problema del cambio de portalámparas, ¿no? Lo necesito aprender yo porque no puedo contratar a un profesional para hacerlo. Entonces necesito este tipo de información. El problema y el deseo son cuál es la situación que tiene actualmente tu cliente ideal y qué es lo que desea alcanzar, cuál es la situación en la que va a entender que eso ya está solucionado, que ya no tiene ese problema, que ya se siente bien. ¿Vale? Porque es importante analizar esos puntos de dolor o esos deseos, ¿no? Eso que quiere alcanzar tu cliente ideal. Bueno, en primer lugar,
porque conocer esos puntos de dolor te ayuda a diseñar a tu cliente ideal, es decir, a estar hablando realmente de lo que le está ocurriendo. En el episodio 17 de este podcast, que lo dimos el martes de la semana pasada, estuvimos hablando de cómo crear el diseño de un cliente ideal. Y estuvimos hablando también de estos temas. Bien, pues conocer estos puntos de dolor nos ayuda a que la información que ponemos en ese avatar que creamos de nuestro cliente ideal es real y es lo que le está pasando, que no nos lo hemos inventado, que es algo que está sucediendo y que no está basado en conjeturas, en lo que yo creo que puede estar sintiendo, pensando, escuchando o viendo esa persona a la que yo me estoy dirigiendo. Conocer los problemas que tiene es asegurarte de que cuando tú vayas a mostrar a crear un producto nuevo o un servicio nuevo, esté dando respuesta a lo que le está ocurriendo a esa persona. Esto nos pasa muchas veces cuando trabajamos con clientas, cuando en sesiones personalizadas o en el mentoring, por ejemplo, en el que trabajamos con ellas mano a mano, nos damos cuenta que muchas veces dicen, sí, voy a crear este taller. Y la pregunta que les hacemos muchas veces es eso, ¿pero esto lo está buscando tu cliente ideal? No, pero lo necesita, porque yo sé que lo necesita. Eso no es, Maite. Sí, claro, sí, es que yo sé que lo necesita, pero no es que lo necesita, lo desea, lo quiere. Pues para concretar o para asegurarte de que realmente deseas ese producto que vas a poner a la venta, necesitas conocer esos puntos anteriores que es saber qué problema está viviendo ahora mismo. Necesitas investigar, necesitas definir qué es lo que le está ocurriendo. Porque así vas a poder crear productos que quieran comprar y no los que tú crees que necesitan. ¿De acuerdo? Además, investigar, conocer, concretar esos puntos de dolor o esos deseos te va a ayudar también a crear textos, ya no solamente para generar contenido, ¿de acuerdo? Que ya sabemos que, bueno, hablaremos de esto, yo creo, Maite, que mira, vamos a anotar este tema, la importancia de generar contenido para nuestro negocio. Eso es otro tema que también es importante trabajar y lo hablaremos en este podcast. No solamente para generar contenido, sino para escribir textos que están enfocados a vender un producto o servicio, conocer esos puntos de dolor y esos puntos de deseo te van a ayudar a generar un mensaje más empático en el que tu cliente potencial perciba que le entiendes, que sabes de lo que está hablando, que sabes lo que está viviendo, ¿vale? Y eso te ayudará también de forma paralela a generar más confianza. Es muy sencillo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo tengo un problema y se lo voy a explicar a mi mejor amiga del alma y esa persona muestra empatía, entiende lo que me pasa, cómo me siento, cuáles son mis dificultades, a mí me entran ganas de poder confiar en ella, de explicarle más problemas o de compartir con ella, o incluso lo que es más interesante, si yo percibo que esa amiga me entiende, cuando ella me proponga alguna solución, ¿creéis que la voy a tener en cuenta? Pues seguramente mucho más que si yo percibiera que no está entendiendo lo que me ocurre. ¿Vale? Esto seguro que lo habéis experimentado en algún momento determinado. Muchas De ir a, veces. ¿no? De ir a explicar un problema a alguien y decir, esta persona no me está entendiendo. O sea, lo que me pueda decir después no me va a servir, porque si no entiende mi problema, ¿cómo voy a confiar yo en ella? Sin embargo, otra persona que es capaz de empatizar contigo, que es capaz de poner incluso a veces palabras a lo que yo siento, cuando me ofrezca una solución o su punto de vista o lo que sea, voy a tener más predisposición para escucharla, porque voy a confiar en esa persona. Bien, pues conocer esos puntos de dolor y de deseo nos ayuda a generar este efecto en nuestro cliente potencial, incluso aunque nunca hayamos hablado directamente con esa persona. De esta forma, vamos a escribir textos muchísimo más seductores para nuestros clientes potenciales, para nuestro público en general. Y ahora la pregunta del millón. Muy bien, Laia, esto está muy bien.
entiendo perfectamente la teoría, pero ¿cómo narices pongo sobre papel todo esto? ¿Cómo hago, cómo sé o cómo puedo recopilar esta información para poder saber cuáles son esos puntos de dolor y de deseo? Bueno, para empezar, decirte que en el programa de ayer estuvimos hablando del mapa de la empatía y yo quería hacer una pequeña ampliación de lo que estuvimos hablando de ayer precisamente. Muchas de nosotras, quizá también es tu caso, en nuestro negocio lo que estamos haciendo es solucionar un problema que nosotras ya hemos resuelto. Esto es una de las cosas que explicamos muchas veces. Ayudamos a nuestros clientes porque seguramente nosotras nos hemos encontrado en situaciones similares y somos capaces de entender qué es lo que le pasa. Somos capaces de ponernos en su lugar y saber qué es lo que está viviendo. Esto es una fuente de información. Basarnos en nuestra propia experiencia nos puede ayudar a empatizar. Pero cuidado, porque basarnos en nuestra propia experiencia no puede ser sinónimo, o no debería ser sinónimo, de dar por hecho de que esa persona está pensando y sintiendo lo mismo que nosotras, o tiene el mismo entorno, o tiene el mismo contexto, y le pasa exactamente lo mismo. Pero nos puede ayudar. Así que una forma de recopilar esta información es crear nuestro propio mapa de la empatía. ¿De acuerdo? Vamos a situarnos, vamos a rebobinar en el tiempo, analizar cuando nosotras no éramos capaces de solucionar ese problema, que ahora sí que podemos ayudar con nuestro negocio, y pensar, ¿qué es lo que yo sentía en ese momento? ¿Qué es lo que me pasaba por la cabeza? ¿Cuáles eran mis estímulos externos? ¿Qué es lo que me decía la gente? ¿Qué era lo que yo veía que hacía la gente? Nos va a proporcionar información de cuáles son esos puntos de dolor y esos deseos que tenemos. ¿Sí? ¿Alguna cosa más a añadir, Maite? Tal cual, nada, todo lo que estabas diciendo, que es que hay que fijarse en esas personas que están teniendo ese problema y también compararlo en qué es lo que hicimos nosotras cuando estuvimos allí. Y Exacto. así llegar a esas conclusiones. Así que bueno, el primer paso, primera herramienta que te va a ayudar a determinar cuáles son esos puntos de dolor y deseo es pensar en ti misma, ¿de acuerdo? Crear ese propio mapa de la empatía, que te recuerdo que en el capítulo anterior, en el episodio de ayer, estábamos regalando un imprimible para que lo puedas tener siempre a mano. Una segunda herramienta que te va a ayudar también a concretar esta información es buscar a personas que conozcas que pueden estar pasando, que están pasando por la misma situación, ¿vale? Y hablar con esas personas, ¿no? Hacerles entrevistas, preguntarles, conocer cuál es su experiencia y todas estas preguntas que nos hacíamos para generar ese mapa de la empatía, hacerles esas preguntas directamente a esas personas. O si ya tienes un negocio en marcha y ya has trabajado con clientes, preguntárselo a tus clientes. ¿De acuerdo? Personas que ya han pasado por eso, que lo están solucionando o que ya lo han solucionado. Todo esto es una fuente de información muy valiosa porque ahora sí que ya no estamos hablando de conjeturas o de tu propia experiencia, sino que estamos hablando de casos reales, de personas reales que están teniendo ese problema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo no hace mucho que estuve elaborando el copy para un cliente fotógrafo y lo primero que hice fue ir a buscar un fotógrafo especialista en bodas y lo primero que hice, yo no me he casado nunca, o sea, mentira, me he casado pero no he hecho una celebración ni he contratado a ningún fotógrafo. Lo primero que hice fue ir a buscar a personas que sí que habían contratado a un fotógrafo para celebrar su boda porque necesitaba conocer cuál había sido su experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, entrevistar a esas personas, sus perfiles determinados, te va a ayudar a proporcionar esa información. Y luego, pues, otro tema que nos gusta muchísimo y que siempre les decimos a nuestras clientas que es algo que tienen que tener implementado en su día a día en el negocio, es la observación. A veces no puedes hablar directamente con una persona, pero sí puedes observar qué dice, cómo expresa su problema, cuál es su deseo, de qué es lo que le gustaría conseguir. ¿Y dónde lo hacen? Pues básicamente en redes sociales y blogs. Las redes sociales y los blogs son una fuente de información valiosísima para conocer a tu cliente ideal, para determinar
no solamente, o sea, nos va a ayudar, o sea, te va a ayudar en dos aspectos primordiales. Uno es, perdón, comprobar que aquello que tú crees que es el problema de tu cliente es realmente el problema de tu cliente. ¿De acuerdo? Porque con lo que decíamos, oye, pues mira, yo es que le he hecho entrevista a esta amiga que resulta que se casó el año pasado y contrató a un fotógrafo, y esta es una situación. Pero esta es la real, esta es la que le suele ocurrir a todas las personas. Necesito más información. ¿De acuerdo? Entonces, nos ayuda a comprobar que el problema que nosotros hemos investigado, hemos pensado en nosotras mismas, es uno, comprobar que es el real, que es el que está ocurriendo. Y por otro lado, nos ayuda también a concretar si además de ese problema hay matices de ese problema o problemas que quizás no habíamos tenido en cuenta. ¿De acuerdo? Y cuando me remito a la investigación que hice para el fotógrafo, pues yo descubrí cosas que nunca se me habían pasado por la cabeza que podían preocupar a un cliente, como era, por ejemplo, una persona que buscaba un fotógrafo, como era, por ejemplo, el formato en el que se entregaban las fotografías o el lugar donde se entregaban las fotografías y la privacidad de dichas fotografías, ¿vale? Porque muchos fotógrafos entregan el contenido en formato digital y una de las preocupaciones que yo descubrí era la privacidad de esas fotografías, ya que se mueven en un entorno digital. Y eso genera cierta desconfianza. Pues el hablar, el hacer esta investigación, nos permite descubrir, comprobar, verificar que realmente conocemos el problema y el deseo de nuestro cliente ideal. Esto por un lado, pero hacer esta investigación también nos ayuda a saber cómo expresan ese problema. Cuando hablan de que no les preocupa la privacidad de las fotografías que contratan, quizá no están hablando de concepto privacidad, sino que están expresando por dónde van a pasar esas fotografías, ¿no? O qué seguridad tienen esas fotografías. O cómo me puedo asegurar yo de que esas fotografías no pasen a manos de terceras personas. Son expresiones diferentes del mismo problema. ¿Por qué es importante? Pues que para generar esta confianza y esa cercanía o transmitir esa empatía a nuestro cliente ideal es muy importante utilizar el mismo lenguaje que esas personas están utilizando. Nos ayudará a crear un mensaje muchísimo más cercano y empático a nuestros seguidores, a nuestros clientes potenciales. Entonces, como resumen, hay que conocer los puntos de dolor y deseo para crear un producto, un mensaje de venta, cercanía, confianza, todo lo que nos va a ayudar a que la venta tenga éxito, ¿de acuerdo? Y las formas de recopilar esta información son a través de un mapa de la empatía personal, haciendo entrevistas o observando al público en redes sociales y en blogs. ¿Vale? ¿Alguna cosa más que añadir, Maite? Pues nada, yo creo que está todo bien claro, está todo bien dicho, que se descargue en el mapa de la empatía que pusimos ayer para que puedan tenerlo en PDF imprimible y así puedan ir haciendo sus ejercicios y que pongan en práctica todo lo que has explicado. Y hasta aquí. Y hasta Perdón, aquí. Maite. Dime. No, quería recordarles, perdona, disculpa, quería recordarles que además del mapa de la empatía que pusimos ayer, en el capítulo 17 también tienen otro regalo increíble que es el de cliente ideal, que también pueden ir a descargarse ese otro regalo, ¿de acuerdo? Ahora sí, ya está. Cierto, es verdad. Tenéis ahí material para trabajar sobre cliente ideal y sobre mapa de empatía. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Si te ha gustado, comparte. Ayúdanos a llegar a todas las mujeres que también quieren, como tú, poder disfrutar de la libertad económica y la conciliación real que desean y merecen creando su propio negocio online. Nada, como os decía, os podéis pasar por nuestra web, escuelamamaemprendedora.com/podcast, y ahí tenéis acceso. En el capítulo de hoy os dejaré el link para que podáis descargaros estos dos regalos que os hacemos, tanto el imprimible para crear al cliente ideal como el del mapa de la empatía del que estuvimos hablando en el capítulo de ayer, en el episodio de ayer. Nos vemos mañana de nuevo a las 8:30 en un nuevo episodio de Escuela Mamá Emprendedora. Vamos a seguir hablando de cómo ir recopilando información
para poder crear un mensaje de ventas efectivo. Y esta vez vamos a hablar de cómo aprovechar algo que hemos tocado hoy, pero lo vamos a desarrollar con más detalles mañana, es cómo aprovechar las redes sociales para conseguir que ese producto o ese servicio que vas a vender sea un éxito. Vamos a seguir hablando de marketing y de copy. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy y por ser una pieza clave que nos ayuda a alcanzar nuestra misión, nuestro objetivo. Porque sin mujeres que como tú quieren tomar acción y tomar las riendas de sus propias vidas, este proyecto sencillamente no existiría. Un beso enorme y hasta mañana.